Lo primero a realizar en esta práctica fueron los cálculos, en el cual lo primero que sacamos fue el rectificador de onda, en el cual se sacó el VP prima, que era igual a raíz de 2 por 120, lo cual esto nos da un resultado de 170. Para el VP secundario se multiplicó 0.1 por 170, que nos daba igual a 17 volts. El voltaje rectificado de onda completa era el VP rectificado, cual constaba los 17 volts, le restamos 2.4, que nos daba eso un valor de 14.6. El VR pico nos dio una equivalencia igual a 14.3234, y el voltaje de rizo nos dio un total de 0.038. Para la creación del circuito se propuso un diseño ya visto en clase basándonos en un ejemplo, en el cual contaba de una fuente de voltaje de corriente alterna, de cual era de 120 volts VRMS a 60 Hz, que era la frecuencia, y después un transformador que era de 10-1. Después pusimos ya en el secundario, cuando se transformaba, un puente de diodos. Además de esto ocupamos dos capacitores, en el cual uno era de 1000 microfaradios y el otro de 2200. Y por último, además agregamos una resistencia de 220 ohms, y por último agregamos un regulador para que nos diera los 5 volts directos. En la simulación, la fuente de corriente alterna es de 120 VRMS y a 60 Hz de frecuencia. Este 120 VRMS es la corriente que sale del tomacorrientes de la escuela. Luego pasa por el transformador, que es un transformador que baja el voltaje de 10-1. Y en la salida sale a 17 volts, que sería el pico. Luego pasa por el puente de diodos, que lo baja a 14.6 volts. Y luego pasa por el filtro, que lo convierte a 14.4 volts. Finalmente pasa por el regulador, que ya lo deja en 5 volts estables. Todo esto con un filtro con un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia de 220 ohms. En la simulación del osciloscopio nos sale que el voltaje pico es de 14.62 volts y hay una diferencia de 480 milivolts, que en nuestra teoría, en nuestros cálculos, sale que como el voltaje rectificado de onda completa es de 14.6 volts y del voltaje de rizo pico aproximado es de 0.55, pues es un dato pues muy cercano, muy aproximado con el simulado al original, ya que pues aquí nos sale que el voltaje pico es de 14.62 volts ya rectificado, y el voltaje pues pico en los cálculos es de 14.60. En el osciloscopio de Tektronix, esta es la onda que sale del transformador, que es de 17 volts pico o 12 volts RMS. Este es la onda del voltaje después del puente de diodos ya rectificado, y es de 14.6 volts. Y esta es la onda después ya final, la del regulador, de 5 volts, solo que tiene mucho zoom y pues se sigue notando que no es completamente un voltaje de corriente directa, sino alterna. Durante la práctica, el circuito se elaboró en una protoboard de manera de prueba. Se conectó el puente de diodos, al cual se le conectaron a las salidas positiva y negativa en paralelo un capacitor junto a una resistencia en forma de filtro. Después se le conectó un regulador de voltaje a 5 voltios, el cual en su entrada se conecta el positivo del capacitor y la resistencia. En el negativo va la tierra del puente de diodos. Y en la salida se le conecta otro capacitor en paralelo a la salida y al negativo del puente de diodos, para que el voltaje se mantenga en 5 voltios.
Después, el circuito, para hacerlo de una manera más estable, se conectó en una placa perforada. El circuito es el mismo, se mantuvo todo en el mismo orden. Simplemente en la placa perforada, al momento de soldar los componentes, se realizaron las conexiones mediante estaño, uniendo cada uno de los puntos, haciendo una especie de puente entre los componentes, en el cual se ve cómo están conectados los componentes de manera paralela, siendo el capacitor, luego la resistencia y luego el capacitor de 2200 microfaradios, el cual es la salida del regulador de 5 voltios. Al transformador se le conectaron dos cables, en este caso cables jumpers, para poderlos conectar directamente a la placa perforada, a la cual se le conectaron dos entradas de cable jumper a la entrada de la corriente alterna del puente de diodos y a la salida del regulador de voltaje para poder obtener el voltaje y meter la señal del transformador de manera más sencilla. La comparación que hicimos fue el voltaje de salida, que en la teoría nos salió de 14.3234 volts, el simulado de 14.4 volts, el real de 15.38 y el error fue de 7.37%. El voltaje regulado ya final, en la teoría, pues tiene que ser de 5 volts. El simulado nos salió de 5 o 5.09 y real nos salió de 5.054 volts, con un error de 1.08%, bastante aceptable. En mi conclusión personal, demostrando los errores que tuvimos en esta práctica, presenté dos, en los cuales uno era a la hora de hacer los cálculos, los cuales no sabíamos cuál era el VK del diodo, por lo que a la hora de simulación tuvimos que hacer un despeje igualándolo y obtuvimos que el VK era 2.4 y a partir de eso pudimos basarnos, y aunque comparando los resultados de los cálculos con la simulación no eran iguales, pero sí eran muy parecidos y bastante aproximados. El siguiente error que pudimos resolver fue al momento de soldar los componentes ya en la placa. Se planteó la idea de hacer una línea para conectar todos los negativos y todos los positivos del circuito. Entonces al momento de hacer la línea de los negativos, cuando queríamos conectarnos, se nos atravesaban los caminos, por lo que decidimos cambiar el negativo que fue al positivo y el positivo que fue al negativo para que estuvieran más cercas uno de los otros. Durante el desarrollo de la práctica, uno de los errores que se cometieron fue que al momento de soldar el circuito en la placa perforada, los componentes se conectaron de manera inversa, o sea que si el positivo y el negativo del puente de diodos estaban arriba y abajo respectivamente, los capacitores y el regulador de voltaje se conectaron de manera inversa, o sea que el positivo y el negativo estaban en el revés que del puente de diodos. Esto se solucionó desoldando los componentes y colocándolos de la manera correcta para que las conexiones con el cautín o con el estaño en este caso quedaran de una manera más sencilla y no tener que estar haciendo unos puentes muy largos para poder conectar cada uno de los nodos al puente de diodos. Uno de los inconvenientes en la parte de la simulación que yo tuve, básicamente fue que el puente de diodos, como mi compañero Juan compró ese puente de diodos ya hecho en el simulador, en el NI Multisim 14.0, no viene exactamente el mismo, pero gracias al datasheet del puente de diodos, sale que el diodo era un 2W04, si no mal recuerdo, y pues ahí en Multisim tampoco está ese diodo, pero yo lo puedo crear. Entonces, pues gracias a la datasheet creé ese diodo con los rangos del voltaje que lleva ese diodo, y ya ahí lo pude crear, y a partir de ese diodo creé el puente de diodos, que al final, gracias a mi compañero Richet y yo, por parte de la simulación y por parte de sus cálculos, salió que justo el voltaje de rodilla de los diodos era como de un arsenuro de galio, porque era de 1.2. Entonces pues así salió otro inconveniente ya resuelto. Y por último, una última cosa fue que
al momento que estaba soldando los componentes en la placa perforada, bueno, pues el primer componente, que era el puente de diodos, no se soldaba muy bien porque parecía como soldadura fría, porque salía como negro junto con el estaño. Entonces, pues esa primero salió mal, pero ya después los componentes, los demás, ya los hacía como más fluido, como con más sinergia. Y ya luego al final tuve que remover la soldadura y se volvió a soldar ya mejor. Y al final ya pues quedó todo bien. I just wanna be part of your symphony. Adiós.